Síndrome de Guillain-Barré. Se encuentra en el capítulo 460 de Harrison. Bueno, vamos a comenzar con este caso clínico, el cual dice: doctor, siento debilidad en las piernas. Se trata de una mujer de 40 años. Inicia con cuadro de debilidad en ambos miembros inferiores e hipertensión arterial. El paciente acude a consulta por debilidad generalizada, dificultad para caminar y dolor en miembros inferiores, por lo que tiene que ser acompañada por su hijo. Bueno, al examen físico llama la atención esta hipertensión arterial con frecuencia cardíaca de 82. No sabemos si es por dolor o por una disautonomía o hay un problema en el sistema nervioso central. Varios días previos, cuadro al paciente refiere haber tenido un cuadro infeccioso respiratorio de vías altas con fiebre de 39 grados centígrados que había remitido, y con estos datos se manda a urgencia del hospital. Acá es muy importante que el paciente viene con debilidad de miembros inferiores, dolor, hipertensión y este antecedente de infección respiratoria previa. Entonces nosotros tenemos que pensar si es que existe alguna relación causa-efecto. Entonces, acá lo que vamos a hacer hincapié es a la exploración neurológica. La exploración neurológica destaca pupilas isocóricas normorreactivas. Esto es importante para destacar un síndrome de hipertensión endocraniana cuando encontremos pupilas asimétricas. Pares craneales simétricos para ver si no hay compromiso un poco más alto, no hay disfagia, pero esto es lo más importante. Tiene en la valoración de fuerza, el tono muscular, la fuerza, que es, vamos a valorar el sistema motor, porque recuerden que hay sistema motor, sistema sensitivo y el sistema autónomo. Entonces acá lo que vamos a valorar es el sistema motor. En miembros superiores, la parte proximal está de 5/5, es decir, no hay debilidad. Hay distal izquierda debilidad de 2/5. La distal derecha 3/5. Esto de sobre 5 ustedes van a recordar que si vence o no vence la gravedad se le da un puntaje a una determinada fuerza, etc. Como por semiología recordar cómo se valora la fuerza muscular. Tiene la sensibilidad conservada, es decir, el sistema sensitivo está intacto por el momento, pero en miembros inferiores hay una debilidad muscular en la fuerza proximal de 2/5, distal derecha de 2/1/5 y distal izquierda 1/0/5. Es decir, es a predominio de miembros inferiores la debilidad. La sensibilidad proximal está conservada, una discreta hipoestesia en ambos pies y cara externa de la pierna izquierda. Entonces acá la debilidad muscular es a predominio de miembros inferiores, hipertensión y el antecedente. Por lo tanto, se pide un hemograma, una bioquímica, el perfil de coagulación, hormonas tiroideas, un proteinograma, los cuales básicamente están normales. Pero por el antecedente de que este paciente, esta debilidad puede ser de causa infecciosa o por algún trastorno autoinmunitario, se pide el perfil infectológico y el perfil reumatológico. En el infectológico, pues se pide para neumonía típica, aunque la radiografía estaba normal, no había focos de condensación. Se le solicita PCR o anticuerpos para citomegalovirus, brucela, para lue sífilis, para el virus de Epstein-Barr, Borrelia y virus de hepatitis B, virus de la hepatitis C y riquecia, los cuales salieron negativos. Y el perfil reumatológico, pues la mayoría salió negativos, ¿okay? Como anti-DNAs, complementos y demás, ¿okay? Salieron normales. La inmunoelectroforesis de suero también sin alteración. Cuando al paciente obviamente se le hace una tomografía donde aparentemente no se evidenció ninguna anormalidad estructural, tampoco datos de hipertensión endocraniana que comprometan
la parte perimesencefálica, y posteriormente se realiza un líquido cefalorraquídeo, se realiza una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Y en el citoquímico lo que nos resalta, hay leucocitos 2 por milímetro cúbico, hematíes 30, glucosa 77, aparentemente normal, pero lo que llama la atención es que hay una hiperproteinorraquia de 120 miligramos decilitro. Recordemos que el valor normal es menos de 40, algunos textos hasta 50, pero no pasa de este valor de 50 miligramos decilitro. Este paciente tiene 120 miligramos decilitro. Entonces, aquí hay que pensar por qué esta proteína está tan alta en líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, vamos a entrar al mundo del síndrome de Guillain-Barré. ¿Okay? Para eso nosotros tenemos que saber y recordar para las preguntas de la residencia qué es el mimetismo molecular, cuál es la manifestación clínica del síndrome de Guillain-Barré, cuál es la fisiopatología, si es que tiene alguna relación con el mimetismo molecular, qué es la disociación albuminocitológica, esto en el líquido cefalorraquídeo, y debo pensar y debo de saber y debo de tomar apunte como resumen los criterios de Brington para el diagnóstico, ya que la OMS y las guías internacionales recomiendan usar estos criterios de Brington para diagnosticar síndrome de Guillain-Barré. Obviamente debemos recordar los subtipos para ver qué tratamiento podemos dar y cuál es el mejor tratamiento, si darle inmunoglobulinas o realizar plasmaféresis. Entonces, a medida que vayamos haciendo la videoclase, se van a ir contestando estas preguntas. Recordemos que esto es lo mínimo necesario saber del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una poliradiculoneuropatía aguda, ¿ok? De frecuencia grave y de evolución fulminante que básicamente es de origen autoinmunitario. ¿Por qué se dice aguda? Porque en menos de 48 horas el paciente refiere debilidad de miembros. ¿Okay? Es grave porque estos pacientes de un 30 al 45% aproximadamente, un poquito menos de la mitad, van a estar en terapia intensiva. Y algunos pueden fallecer por complicaciones por la postración y de evolución fulminante. Ahora, ¿qué tanto existe en cuanto a relación a la epidemiología? Se presenta en todo un año con una tasa de 1 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Por ejemplo, si en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, imaginemos que tiene 1 millón de habitantes, ¿okay? O en La Paz, ¿no? 1 millón. Y aproximadamente deberíamos tener 40 casos por año de síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Este dato obviamente es de los Estados Unidos. Obviamente aquí en Bolivia pues estamos recolectando datos para tener nuestra prevalencia e incidencia en cuanto a esta enfermedad. Algo muy importante, y esto va en correlación a nuestro caso clínico. El 70% de los casos, más de la mitad, tiene el antecedente de padecer un proceso infeccioso agudo, que puede ser hace una semana o hace 3 semanas. Esa infección puede ser respiratoria, como en nuestro caso clínico, o gastrointestinal, como un síndrome diarreico o una enteritis. En Europa y en Australia, a esta infección, a este antecedente, se lo han involucrado a Campylobacter jejuni, sobre todo a una infección gastrointestinal. Y esto es posible pregunta de examen. Pero no solamente está involucrado el Campylobacter, también está involucrado el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el Mycoplasma pneumoniae, la vacuna contra la influenza. También se ha asociado en los Estados Unidos en 1976 al síndrome de Guillain-Barré. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, la vacuna actual que existe en Bolivia, ¿qué tanto de riesgo tiene
para hacer síndrome de Guillain-Barré. Para esto, nosotros estamos alertas que a cualquier paciente que tenga Guillain-Barré, siempre les preguntamos si ha tenido vacunas contra la influenza. Entonces, por nosotros, la bibliografía, lo que actualmente se encuentra en cuanto a la medicina basada en la evidencia, demuestra que la vacuna contra la gripe estacional más reciente confiere un riesgo de síndrome de Guillain-Barré menos de 1 por 1 millón. Es decir, de cada 1 millón de habitantes que recibe vacuna, pues uno va a tener síndrome de Guillain-Barré. Si nosotros en Bolivia somos 12 millones, van a haber 12 personas que secundarias a la vacuna pueden tener un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, pero además es que no es que la única vacuna de la gripe, también otras vacunas como el sarampión, la poliomielitis, sobre todo la antirrábica, se ha detectado con mayor frecuencia como efecto adverso el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, nosotros en Bolivia no sabemos si el Zika, el dengue y otras enfermedades virales y bacterianas puedan tener alguna correlación o alguna relación con el síndrome de Guillain-Barré. Para esto nosotros necesitamos estudiar y poder detectar y notificar a los entes que estudian estas enfermedades. Ahora, en cuanto a la relación, cuanto a la manifestación clínica, nosotros debemos recalcar que estos pacientes o estas personas vienen con una parálisis motora arrefléctica, es decir, que tienen debilidad y que no responden a los reflejos tendinosos. Es de evolución rápida, con o sin alteraciones sensitivas. Ojo, en nuestro paciente no tenía algún compromiso sensitivo. Básicamente, la teoría nos ha mencionado que la parálisis es rápida en miembros inferiores y ascendente. ¿Qué pasa si comienza una parálisis con parálisis facial? Pues puede ser, pero es menos frecuente que sea un Guillain-Barré. ¿Ok? Siempre, no siempre, pero en la mayoría de las veces comienza en miembros inferiores. Por eso la bibliografía nos menciona que las piernas son afectadas con mayor intensidad que los brazos y el 50% puede llegar a tener paresia facial. Pero eso no significa que comience con paresia facial. Comienza con debilidad de miembros inferiores y puede llegar a tener una parálisis facial. ¿Okay? Ahora, cuando la parálisis afecta miembros inferiores, abdomen, músculos del abdomen y puede afectar el nervio frénico, es decir, el diafragma, ahí obviamente va a tener el paciente dificultad para respirar. Y esta dificultad para respirar, porque se compromete el diafragma, es esto lo que les lleva a terapia intensiva. Por eso la bibliografía refiere que de 10 pacientes que tengan Guillain-Barré, 3 van a estar en terapia intensiva, van a necesitar soporte en terapia intensiva. Ahora, esta enfermedad no solamente va a afectar el sistema motor, el que va a dar fuerza, sino también tiene un compromiso en el sistema nervioso autónomo. Por eso refieren que el 70% de los pacientes va a tener disautonomía. ¿Y cómo esta disautonomía se va a manifestar? Con bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión. Recuerden que nuestro caso clínico viene con hipertensión, así de la nada, ¿ok? Asociado a su debilidad muscular. Pero además se han detectado un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética en pacientes con Guillain-Barré. Ahora, hay una pregunta que nos dicen cuáles son los subtipos de síndrome de Guillain-Barré. Y esta es la respuesta. ¿Okay? Hay 4 subtipos importantes en cuanto a Guillain-Barré. Para esto es importante la característica clínica, a quienes afectan. Frecuentemente, si me refiero a pacientes niños, adultos jóvenes o adultos, ¿cuál es el criterio electrodiagnóstico, sobre todo en la electromiografía? ¿Y cuál es la patología? Esto es posible pregunta de examen y esto es un poco lo complicado
significado de este capítulo que probablemente si alguno decidiera, pues tendría que evaluar este tema, pues tendría que preguntarse esto. ¿Okay? Por ejemplo, lo más frecuente es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Esta afecta más a los adultos que en niños. El 90% de los casos en países occidentales tiene una recuperación rápida, sobre todo a la tercera o cuarta semana, y lo que se va a identificar son los anticuerpos antigangliósido anti-GM1 en un menos del 50%. La electromiografía y otros métodos de diagnóstico nos va a dar un patrón desmielinizante. El ataque inicial es básicamente las células de Schwann. Recordemos que las células de Schwann son las que producen la mielina en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Entonces esta lesión es difusa en la mielina, hay una desmielinización y hay una activación de células proinflamatorias que ocasionan una lesión secundaria. El segundo tenemos la neuropatía axónica motora y la tercera la sensitivomotora. Ambas tienen una afección axónica y el síndrome de Miller-Fisher. Este síndrome de Miller-Fisher ataca a adultos y niños, y esto es posible pregunta de examen, porque compromete a los pares craneales, ocasionando una oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Y pregunta de examen, van a tener anticuerpos anti-GQ1B en un 90%. Y la electromiografía tiene un compromiso axónico y desmielinizante. Entonces recordemos que el síndrome de Miller-Fisher se presenta como ataxia, arreflexia, que tiene evolución rápida en las extremidades sin debilidad, junto con oftalmoplegia. Muchas veces puede existir parálisis pupilar. Lo mismo acá. ¿Por qué repito esta diapositiva? Porque es posible pregunta de examen. Ataxia, arreflexia sin debilidad, oftalmoplegia más parálisis pupilar. ¿Y cuántos van a tener de Guillain-Barré el síndrome de Miller-Fisher? El 5%. Y lo importante es que el más del 90% vamos a encontrar anticuerpos contra el gangliósido GQ1B. Luego tenemos otras variantes regionales del síndrome de Guillain-Barré. Las formas sensitivas puras, las oftalmoplegias con anticuerpos contra GP1, contraparte del síndrome de Guillain-Barré motor sensitivo grave, Guillain-Barré con parálisis vulvar y facial grave, asociadas a infección previa por citomegalovirus y una pandisautonomía aguda, aunque estas formas son muy infrecuentes. Entonces, ¿por qué es importante esta infección, este antecedente en la mayoría de los pacientes, más del 70%? Porque lo que se ha estudiado es que esa infección, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, imaginémonos que es el Campylobacter. En su membrana celular y en su pared celular contiene unos gangliósidos, unos fosfolípidos. Entonces los anticuerpos detectan estos fosfolípidos, estos gangliósidos, porque este componente bioquímico va a ser similar en la mielina. Y esto se denomina mimetismo molecular porque existe una reacción cruzada por intercambios de epítopos. Es decir, que estos anticuerpos que deberían atacar a este Campylobacter los ataca. Pero como esta composición química es similar en la mielina, también estos anticuerpos atacan a la mielina. Por eso es que la base fundamental de esta enfermedad es el mimetismo molecular. Pero además involucrado al sistema inmunitario linfocitario, porque existe básicamente la activación de linfocitos T. Estos linfocitos T activan la interleucina 1, los receptores de interleucina 2, y en el líquido cefalorraquídeo la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interferón gamma. Entonces van a activar además del sistema
inmunitario humoral, además el citotóxico. Por eso es que en el diagnóstico, o en la mayoría de los casos, vamos a ir a encontrar estos anticuerpos antigangliósidos que nos va a ayudar a hacer diagnóstico. Es más, es una explicación, una base fundamental para usar en el tratamiento las gamma globulinas. Por eso además la bibliografía nos refiere que van a existir anticuerpos antigangliósidos de entre un 20 al 50%. Esto es una imagen que esto lo hemos aprendido en los primeros años de nuestra carrera, donde tenemos la neurona, las dendritas, los oligodendritas, el montículo del axón, ahí, el pericarión, y este es el famoso axón. Estos axones pueden ser mielínicos, amielínicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la mielina y los espacios amielínicos, que son los nodos de Ranvier. Y esta mielina, pues, es lo que cubre a este axón. Y esta mielina está formada por proteínas y una gran cantidad de fosfolípidos. Y esto se denomina la mielina. Entonces, lo que pasa es que esta reacción, por este mimetismo molecular, los anticuerpos van a atacar a esta mielina, y lo que se va a evidenciar en la electromiografía es un patrón desmielinizante. Esta es una imagen del libro de Harrison, donde nos muestran, por ejemplo, cómo aquí tenemos la célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago, que detecta los genes del Campylobacter jejuni, es decir, el componente, el gangliósido. Es presentada a los linfocitos TCD4 a través de los receptores del linfocito T, y la célula presentadora expresa las moléculas de histocompatibilidad tipo 2. El linfocito TCD4 reconoce y comienza a sintetizar y producir interleucina 3, 4, 5, 10, activando el linfocito B. Y estos linfocitos B, y convirtiéndose posteriormente en células plasmáticas, van a producir anticuerpos. Van a producir anticuerpos contra el Campylobacter jejuni, que normalmente eso debería ser en respuesta a esta infección. Pero lo que pasa es que estos anticuerpos van a circundar en el cuerpo, maduran en los ganglios regionales y en la circulación, y además el plasmocito adquiere dicha memoria y produce mayor cantidad de estos anticuerpos, lo que va a pasar al sistema nervioso y van a atacar al mismo componente, a la mielina dentro del axón. Recordemos que esta mielina está envuelta pues por la membrana de las células de Schwann, es decir, que también ataca a las células de Schwann. Por lo tanto, por este mimetismo molecular vamos a encontrar los diferentes anticuerpos contra glucolípidos que al parecer intervienen en las neuropatías de origen inmunitario. Y esto ustedes lo pueden repasar. A mí lo que más me llama la atención, que en lo más frecuente en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda no hay un anticuerpo blanco, pero se encuentra una inmunoglobulina G de tipo policlonal. A mí lo que más me llama la atención es que en el síndrome de Miller-Fisher se encuentra en más del 90% estos anticuerpos contra que nuestro grupo blanco o la diana va a ser el GQ1B, y esto es posible pregunta de examen. Y luego vamos a encontrar más anticuerpos, pero en menos frecuencia, menos del 50%. La fisiopatología, pues básicamente es la destrucción de la mielina en el sistema motor, lo que va a ocasionar una parálisis flácida. Si también altera mielina del sistema nervioso simpático, también va a dar alteraciones sensitivas. ¿Y cómo vamos a demostrar que este axón está desmielinizado? Por estudios electrofisiológicos. ¿Y qué estudios electrofisiológicos? La electromiografía. ¿Quiénes la realizan? Los neurólogos, los neurofisiólogos y las especialidades de medicina física y rehabilitación. Si nosotros hacemos un laboratorio y sacamos líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a encontrar es una hiperproteinorraquia, aumento en la cantidad de proteínas. Lo normal es menos de 50 miligramos de decilitro,
pero en estos pacientes podemos encontrar de 100 a 1000 miligramos por cada 100 ml. ¿Y qué es lo interesante? Que a esta hiperproteinorraquia no hay pleocitosis, no hay leucocitosis, no hay células. Porque recordemos, por ejemplo, en la tuberculosis y en otras enfermedades del sistema nervioso central se van a encontrar hiperproteinorraquia con aumento de células, pero acá no hay aumento de células. A esto se le denomina la disociación albuminocitológica, es decir, aumenta la cantidad de proteínas sin aumentar las células. Y esto se encuentra hasta el 66% en los pacientes después de una semana en que inician los síntomas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente ayer me refiere debilidad muscular y yo le hago una punción lumbar? No voy a encontrar esta disociación. Por lo tanto, esta disociación no excluye el diagnóstico. Por eso es importante la clínica y la electromiografía. Entonces, en los estudios electrodiagnósticos, lo que nos va a buscar a nosotros es ver estudios que nos puedan ver la conducción nerviosa y la electromiografía de aguja. Esto nos da para confirmar el diagnóstico y pronóstico del paciente. Y además nos es útil para clasificar las variantes, las 4 variantes del síndrome de Guillain-Barré. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en electromiografía? Y esto es posible pregunta de examen. Lo que vamos a encontrar es disminución en la velocidad de conducción nerviosa motora, latencia prolongada del motor distal de esta parte, aumento de latencia de la sonda F, esto en la imagen, bloqueo de la conducción y una dispersión temporal. Ojo, esto es posible pregunta de examen o es muy importante en síndrome de Guillain-Barré. Obviamente podemos solicitar una resonancia magnética donde vamos a encontrar unas zonas en cuanto, por ejemplo, acá en la zona B vamos a encontrar un realce del cono medular y también en las otras imágenes podemos encontrar un realce en los ganglios espinales. Aunque la resonancia no nos va a dar algo que diga vamos a encontrar esto y esto es un síndrome de Guillain-Barré. A mí lo que nos interesa es hacer el criterio de diagnóstico. Y para hacer criterios de diagnóstico usamos el criterio de Brington para el síndrome de Guillain-Barré. Esto es muy importante. Y esta tabla es la que nos define si un paciente tiene síndrome de Guillain-Barré. Acá tenemos 3 niveles, nivel 1 de certeza diagnóstica, nivel 2 y nivel 3. Vamos a leer solamente esta parte. En el nivel 1 lo que nos va a caracterizar es la debilidad bilateral y flácida de las extremidades, como en nuestro caso clínico. Reflejos tendinosos profundos que deben estar ausentes o débiles. Un patrón de enfermedad monofásica, es decir, que tenga un intervalo de inicio más o menos a las 12 horas y menos de 28 días. Y que la ausencia de diagnóstico alternativo identificado por debilidad pueda ser otra enfermedad. Y lo importante aquí también que nos podría apoyar o nos apoya es la disociación citoalbumínica, es decir, aumento de proteínas con nivel de celular bajos. Y lo más importante es el hallazgo electrofisiológico. Entonces, 3 cosas: clínica, disociación albuminocitológica y el estudio, el electromiograma, donde nos diga que hay alteración en la conducción nerviosa. Luego existen otros criterios de diagnóstico. Por ejemplo, en 1978, en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el NITS, tiene sus criterios. Esto no está en el Harrison, pero es importante saber o recordar que las características requeridas incluyen 2 cosas: debilidad progresiva en piernas y brazos, arreflexia y las funciones de apoyo. Progresión de la enfermedad de días a 4 semanas, que el 80% alcanza las 2 semanas, una simetría relativa, síntomas y signos sensoriales leves, alteración del nervio craneal, la recuperación de la fuerza motora entre las 2 y 4 semanas, disfunción autonómica por bradicardia, taquicardia, hipertensión o hipotensión, dolor,
sin fiebre al inicio y una proteína elevada, con células menos de 50. Y anomalías electrodiagnósticas consistentes con Guillain-Barré, básicamente electromiografía. Ahora, un paciente que viene con debilidad motora, ¿no? con debilidad en la fuerza muscular de tipo ascendente, arrefléctico, que tiene el antecedente de una infección previa, debemos hacer un diagnóstico diferencial. Para esto tenemos el de origen cerebral, por ejemplo, una encefalomielitis diseminada aguda, traumatismo craneoencefálico, síntomas psicógenos, en la parte cerebelosa el síndrome de ataxia cerebelosa aguda, lesión estructural en fosa posterior por tumor o algún edema, lesión espinal, sistema nervioso periférico, por sobre todo la neuropatía disminiscente inflamatoria crónica de inicio agudo, la polineuropatía de enfermedad crítica, radiculitis relacionada por citomegalovirus y otros, en la alteración neuromuscular como botulismo miastenia gravis, enfermedad muscular como las miopatías y el tratamiento. La evidencia ha demostrado que dar inmunoglobulinas o hacer plasmaféresis, como en esta imagen, es igual. La clave es iniciar el tratamiento lo más pronto posible, porque si inicias tratamiento tardío de nada sirve, porque el mecanismo de acción es que si esos anticuerpos se han formado contra el Campylobacter jejuni, contra ese gangliósido, y para que no ataquen la mielina, debemos antagonizar esos anticuerpos. Por eso el mecanismo de acción es por anticuerpos antiidiotipo. Ese es el mecanismo por lo que funcionaría o funciona las inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces, si un paciente está con dificultad respiratoria, no puede respirar, está cansado, y para intubar, yo no voy a usar succinilcolina. Ojo con eso. Y ojo, entonces, yo para decir este paciente tiene un síndrome de Guillain-Barré y está con dificultad respiratoria y que si no hago soporte ventilatorio se puede morir, yo debo llamar al intensivista. Entonces, el intensivista va a comenzar a valorar los parámetros que me digan este paciente si necesita intubación y soporte ventilatorio avanzado, para lo cual el intensivista valora la capacidad vital forzada, que es un criterio que menos de 20 ml por kilogramo ya es indicación de intubación, o una presión inspiratoria máxima de menos 30, es decir, comenzar a inspirar lo más rápido y eso se detecta en el ventilador mecánico, o una presión expiratoria máxima más de 40 centímetros de agua. En estos pacientes, aparte de dar inmunoglobulinas, lo importante es la rehabilitación. Si a un paciente le mantengo en terapia intensiva con soporte ventilatorio, ya le he dado inmunoglobulinas, lo que más me va a dificultar en la rehabilitación es la debilidad muscular. Por eso la rehabilitación es muy importante y hoy en día existen en las terapias intensivas máquinas como las bicicletas que ayudan a mejorar la fuerza muscular. Desde el punto de vista, desde la medicina física y rehabilitación, lo que la evidencia recomienda son ejercicios resistivos isométricos, isotónicos, isocinéticos y resistivos manuales que sean progresivos. En cuanto al pronóstico y recuperación, alrededor del 85% tiene una recuperación de la fuerza muscular en varios meses, hasta un año. La tasa de mortalidad, es decir, los que fallecen, es menos del 5%. Pero acá en Bolivia pues no sabemos de los que tienen Guillain-Barré cuántos fallecen. Se sabe que el 5 al 10% del Guillain-Barré típico tiene una más recidivas tardías, es decir, que en algún momento puede recidivar la enfermedad. Si estos pacientes pasan, por ejemplo, más de las 8 semanas y entra en una polineuropatía que se denomina la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que tiene también otro manejo. Bueno, si quieren profundizar en cuanto al manejo, les recomiendo esta guía de la Academia Americana de Neurología en cuanto al manejo de esta enfermedad.
Espero ayudarlos un poco y saludo a todos ustedes.